Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en uno de esos misterios que te atrapan desde el primer momento, una historia que huele a intriga, a secretos y a una ciudad con tanta historia como Belgrado. El título lo dice todo, la misteriosa mujer de Belgrado, descubre el secreto. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué secreto guardaba? ¿Por qué su historia sigue fascinándonos hoy en día? Acompáñenme en este viaje mientras desentrañamos esta enigmática figura. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido que te hace pensar y te transporta a otros tiempos, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. La historia que vamos a explorar hoy se sitúa en el corazón de Belgrado, una ciudad que ha sido testigo de innumerables eventos históricos, de batallas, de revoluciones, de encuentros y desencuentros. Y en medio de todo ese torbellino, emerge la figura de una mujer, cuyo nombre, o al menos su identidad completa, se ha desvanecido en las brumas del tiempo, pero cuyo enigma persiste. Hablamos de una mujer que, según las leyendas y los pocos registros que quedan, poseía una belleza cautivadora, una inteligencia aguda y, lo más importante, un secreto que la rodeaba como un halo. Imaginemos por un momento la Belgrado de principios del siglo XX, una época de grandes cambios, de efervescencia cultural y política. En ese escenario aparece ella. No sabemos exactamente cuándo llegó, ni de dónde venía. Algunas historias la describen como una dama de la alta sociedad, otras como una espía, e incluso hay quienes susurran que podría haber tenido conexiones con la realeza o con organizaciones clandestinas. Lo que sí parece haber sido un consenso es su presencia imponente y su capacidad para cautivar a todos a su alrededor. Era alguien que no pasaba desapercibida, pero a la vez mantenía una distancia, un velo de misterio que la hacía aún más intrigante. Se dice que frecuentaba los salones más exclusivos de la ciudad, los cafés literarios y los eventos diplomáticos. Se movía con una elegancia innata, siempre impecablemente vestida, y su conversación era tan brillante como su apariencia. Pero detrás de esa fachada de sofisticación, algo más se escondía. ¿De qué se trataba? Aquí es donde la historia se vuelve más especulativa y fascinante. Una de las teorías más extendidas sobre su secreto es que poseía información de vital importancia. En una época de espionaje y tensiones políticas, tener acceso a secretos podía significar poder, influencia o incluso peligro. ¿Estaba trabajando para algún gobierno? ¿Estaba traficando con información sensible? ¿Era una mediadora en conflictos ocultos? Los susurros apuntan a que podría haber sido una figura clave en una red de inteligencia, utilizando su encanto y su posición social para obtener y transmitir datos cruciales. Algunas crónicas de la época mencionan encuentros secretos en cafés oscuros, en callejones poco transitados, donde se intercambiaban mensajes cifrados y se forjaban alianzas improbables. Otra línea de investigación se centra en su posible identidad. ¿Era una noble caída en desgracia? ¿Una revolucionaria disfrazada? ¿Una artista enigmática con un pasado oculto? Algunas de las teorías más románticas sugieren que podría haber sido una princesa exiliada, huyendo de su país y buscando refugio en Belgrado, mientras protegía un legado o un tesoro familiar. Otras más sombrías la describen como una figura ligada al crimen organizado, utilizando su belleza para manipular a hombres poderosos y obtener beneficios ilícitos. Lo cierto es que ningún registro la identifica de manera concluyente, lo que alimenta aún más el mito. Lo más peculiar de esta misteriosa mujer es cómo logró desaparecer de la historia tan abruptamente como apareció. Un día estaba en la cima de la vida social belgradense, y al siguiente se esfumó. ¿Se marchó voluntariamente? ¿Fue silenciada? ¿O simplemente encontró una manera de reinventarse y vivir una vida anónima, lejos de las miradas indiscretas? Las respuestas se pierden en la especulación, y cada intento de desentrañar su paradero solo abre más preguntas. Los historiadores y los aficionados a los misterios han intentado seguir sus huellas a través de cartas, diarios y testimonios fragmentados de la época. Se han analizado fotografías antiguas en busca de un rostro que pudiera corresponder a las descripciones, pero hasta ahora, ninguna ha sido confirmada de manera definitiva. Es como si hubiera sido una sombra, dejando una huella imborrable pero sin un cuerpo físico que la respaldara. Pensemos en el contexto de la época.
Belgrado era un cruce de caminos para muchas culturas y nacionalidades. En las calles se hablaba una multitud de idiomas, y era fácil para alguien con las habilidades adecuadas pasar desapercibido o crear una identidad ficticia. La Primera Guerra Mundial y sus secuelas trajeron consigo un flujo constante de refugiados, espías y aventureros, lo que hacía que la ciudad fuera un caldo de cultivo perfecto para las intrigas. La misteriosa mujer de Belgrado, sea quien sea, se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, de los secretos que yacen enterrados bajo la superficie de la historia. Su historia nos recuerda que detrás de los grandes acontecimientos siempre hay individuos, a menudo mujeres, cuyas vidas y acciones, aunque no estén registradas en los libros de historia oficiales, jugaron un papel importante. ¿Podría ser que el secreto de esta mujer no fuera un gran complot político o un tesoro escondido, sino algo más personal? Quizás un amor prohibido, una identidad oculta por motivos de seguridad, o incluso un acto de valentía que tuvo que realizar en secreto para proteger a otros. La belleza de estos misterios es que nos permiten imaginar innumerables posibilidades, y cada uno de nosotros puede tener su propia versión de la verdad. Los relatos sobre ella a menudo se entrelazan con anécdotas de su generosidad. Algunos dicen que ayudaba a los necesitados en secreto, utilizando su influencia para conseguirles trabajo o comida. Otros sugieren que era una mecenas de las artes, apoyando a jóvenes talentos de manera anónima. Si esto es cierto, su secreto podría haber sido el de una filántropa discreta, alguien que prefería operar desde las sombras, sin buscar reconocimiento. La persistencia de su leyenda también nos habla de la fascinación humana por lo enigmático. Nos atraen las historias de personas que desafían las convenciones, que viven vidas complejas y que dejan tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. La misteriosa mujer de Belgrado encarna esa atracción por lo desconocido, por lo que no podemos comprender del todo. Hoy en día, su figura sigue siendo un tema de debate entre historiadores locales y aficionados a la historia. Se han publicado libros, se han rodado documentales y se han escrito artículos intentando arrojar luz sobre su identidad. Pero la verdad sigue esquiva. Y quizás eso es parte de su encanto. Su misterio la mantiene viva en la imaginación colectiva, como un fantasma elegante que acecha en las calles de Belgrado. Así que, ¿quién era la misteriosa mujer de Belgrado? Podría haber sido una espía de élite, una aristócrata exiliada, una revolucionaria clandestina o una benefactora anónima. Podría haber sido todas estas cosas a la vez o ninguna. Lo que sí sabemos es que fue una figura que dejó una marca, una sombra que se proyecta a través del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre los secretos que se esconden en la historia y en las vidas de las personas. Su historia nos recuerda que la realidad a menudo es más compleja y fascinante que cualquier ficción. Y que a veces los mayores misterios son los que nos impulsan a seguir investigando, a seguir cuestionando y a seguir soñando con la verdad oculta. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje en busca de la misteriosa mujer de Belgrado. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos imaginado su posible vida y hemos sentido la intriga que rodea su enigmática figura. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos de Belgrado y de las vidas que a menudo pasan desapercibidas en los anales de la historia. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría haber sido esta misteriosa mujer? ¿Creen que algún día se descubrirá su secreto? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus ideas y sus reflexiones. Si les ha gustado este vídeo y la historia que hemos contado, por favor, denle un buen me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de los misterios y las historias intrigantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de los enigmas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar. Hasta la próxima.